Sure. Skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure you think you're too busy to invest online. You want to see busy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandes Teóricos de la Literatura. Hoy vamos a hablar de nada más, ni nada menos, ni nada más que Edmund Cross. Púchale play. El señor Cross nació en 1931. Es reconocido como uno de los críticos más importantes dentro de la crítica literaria. Fue catedrático emérito de la Universidad de Paul Valery y académico de buenas letras en Granada. También fue un gran promotor de los estudios latinoamericanos y además creador del Centre d'études et recherches socio-critiques de Montpellier. Eso. Y del Institut International de Sociocritique. Y de su propia revista llamada Sociocriticism. El señor Cross es uno de los pilares en el desarrollo de la teoría sociocrítica. Un jefazo. Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! Parece mucho... ¡Hurra! ¡Hurra! Parece mucho alboroto por la sociocrítica, ¿verdad? Pero, ¿de qué va la sociocrítica? La sociocrítica es una disciplina que surge durante los años 70 como una renovación de las aproximaciones a la literatura, integrando las anteriores perspectivas del análisis literario, tales como la lingüística, semiótica, sociología, el materialismo dialéctico, el psicoanálisis. Oye, despacio, cerebrito. En otras palabras, la sociocrítica surge como una teoría que consolida lo mejor de otras perspectivas como sus métodos y conceptos, pero, con un objetivo claro: analizar el texto, pues se reconoce al texto como su único y verdadero objeto de estudio. Ahí es donde podemos encontrar los pensamientos, sentimientos y significados que el autor concibe y cómo estos se transforman a través de un complejo proceso de significación que se nutre de un contexto textual y de ciertas prácticas sociales hasta que se actualiza y se convierte en una obra literaria completa con sus propios significados y contradicciones. Entre las obras más representativas del señor Cross podemos mencionar Ideología y Genética Textual, donde él expone su preocupación por la crítica sociohistórica, resaltando el hecho de que no se tiene un objeto de estudio completamente definido. Luego, en Literatura, Ideología y Sociedad, plantea los problemas que él ha encontrado dentro de la sociología de la literatura y advierte la ausencia de toda determinación del objeto de la teoría. A su vez, sugiere una teoría fundada en la definición de un objeto de estudio específico. Aquí analiza algunas novelas del siglo de oro español y 3 textos de la literatura mexicana contemporánea: La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente y El laberinto de la soledad. No veremos propiamente el planteamiento de su teoría sino hasta De l'engendrement des formes. donde nos habla de microsemióticas, que son los indicios de una realidad espacial, social e histórica colectiva, y de cómo algunos de estos indicios son localizables. Él los llama huellas discursivas y establece que a partir de la reconstrucción de estas huellas podemos encontrar trayectos de sentido o trazados ideológicos. Con esto, el señor Cross enseña que siempre hay que buscar las huellas de la sociedad en la obra, siempre al interior del texto. También
habla de las prácticas sociales como estas mediaciones entre el texto y el contexto histórico-social, y de los idiosemas que proceden de las prácticas sociales y constituyen nodos de producción de sentido, que en conjunto forman parte de una red que él llama semiótica intratextual. Una de las grandes influencias para el desarrollo de esta teoría fue la teoría del estructuralismo genético del filósofo francés Lucien Goldman. Ya saben que la teoría literaria siempre toma préstamos de otras disciplinas y ciencias para poder explicar sus fenómenos. Tanto Goldman como Cross toman conceptos de la biología para explicar la literatura. Goldman parte de la biología con la idea de que todo está interrelacionado en sus esencias básicas y alude a los genes para explicar las similitudes y diferencias entre los textos literarios. Por su parte, el señor Cross toma los conceptos de genotipo y fenotipo, traduciéndolos a genotexto y fenotexto para explicar el proceso de actualización en la producción literaria. Este proceso de actualización es llamado morfogénesis y se representa a través de una gráfica. El genotexto es donde inicia el proceso de significación, es decir, el punto cero. La línea horizontal X es el espacio del intertexto, que engloba todos los recursos del lenguaje preexistentes adquiridos por el autor. La línea vertical Y es el espacio del interdiscurso, que es donde confluyen los múltiples discursos que se quieren expresar. Es donde se consolida la inspiración inicial en ideas más elaboradas y concretas. Finalmente, el fenotexto es no solo el producto final, resultado de este proceso de actualización, sino también un testimonio del proceso mismo. La importancia de los aportes del señor Cross a la sociocrítica y a la teoría literaria en general son innegables. Y es que si los aplicamos en nuestros análisis, junto con las aportaciones de otros grandes teóricos como Claude Duchet, podremos encontrar un significado más profundo, enriquecedor y satisfactorio en el texto literario. Porque todos hemos estado ahí, frente a un texto que nos parece ingenioso y de gran valor, pues nos hace ampliar nuestros horizontes. Pero cuando volvemos a ese mismo texto y ponemos en práctica las grandes teorías y prestamos atención a los detalles, solo entonces podemos reconstruir esas huellas y encontrarnos con el verdadero tesoro. Un tesoro que nos confronta con una cultura y una forma de pensar totalmente diferente de la nuestra, que nos hace apreciar el texto y a su autor y a su contexto, y que nos transforma a nosotros mismos y nos hace amar aún más la literatura.